ejemplo, la hija del legislador Azuayo, Esteban Albornoz, en una alegación diplomática en Londres, que hacen los hermanos de José Serrano en delegaciones diplomáticas del gobierno nacional. Hay por allí también parientes suyos, entiendo que su señor padre, el señor Roldán, lo digo con todo el respeto, como representante cónsul, entendemos, en España, y así por el orden, largos listados que han sido publicados en la prensa nacional. Se están ya, por lo menos con las últimas decisiones, poniendo en orden estas situaciones, dejando de utilizar al gobierno como un botín político. Perdóneme, señor Cardoso, pero usted hace afirmaciones que no deben hacerse. Primero, el gobierno no está negociando con nadie. Como usted sabe, un gobierno tiene la posibilidad legal de, en la posición de delegación de embajadores del presidente de la República, puede nombrar a personas que no son de carrera para distintos cargos, ¿no es cierto? Eso no es ningún tipo de negociación, es una potestad legal. En segundo lugar, el señor Albornoz y el señor Serrano son parte del bloque del país, es decir, son parte del movimiento político del presidente. Sus hermanos han sido personas que han trabajado con el presidente para llegar a donde llegan y tienen los méritos para poder estar en ese cargo. Y particularmente, mi padre es embajador del Ecuador en España, no es cónsul, es el embajador del Ecuador en España. Asumió la embajada 9 meses antes de que yo esté en el gobierno. No tiene nada que ver conmigo. Mi padre, además, me gustaría que usted sea tan amable de revisar cuáles son las cifras de inversión española en el Ecuador, turistas que han venido al Ecuador, para que la evaluación no sea una evaluación a la ligera y no se planteen temas ni siquiera palabras de negociación ni de reparto, porque una cosa es preguntar, otra cosa es afirmar cosas tan graves como las que si es que si bien no hay una negociación, quizás se favorecería a personas o familiares de quienes están dentro del gobierno. Se habla también, por ejemplo, de la madre del ministro de Inclusión Económica y Social, Iván Granda, quien también estaría en un cargo, en este caso diplomático. Quizás negociación no es la palabra, pero podría pensarse en todo caso en un favorecimiento de personas cercanas a funcionarios del gobierno, a familiares de funcionarios del gobierno. Están ustedes. Y la patria está al revés, lista a desaparecer. Y nuestro enemigo, Lenín Moreno Garcés, es el cinismo, impunidad para Bucaram. Es la persecución, es la cruel inacción, y en su facha de armonía la corrupción escondía. Nos robaban día a día Bucaram y su jauría, y Nebot que se escondía mientras el pueblo se moría, y Don Lazo se reía viendo cómo se enriquecía. La corrupción eres tú, la corrupción eres tú. Son los votos. ¿Volverá a haber un paro nacional? Absolutamente, nosotros creemos que esto no va a depender solo por los dirigentes, sino y hay una reacción de la mayoría del pueblo ecuatoriano. Va a haber un estallido social, va a haber una movilización, vamos a ir viendo las condiciones que cada sector va a ir proponiendo. Roban tranquilos en el IES, la fiscal pasa el sombrero y Roldán el bandolero, con sus minas sonrientes mientras se muere la gente en ataúdes de cartón. Moreno y otro. La corrupción eres tú, la corrupción eres tú. Porque está atentando contra la clase trabajadora de mi patria, porque está atentando contra la clase trabajadora que son mis hermanos y hermanas aquí en el Ecuador. Por eso no lo puedo aceptar y contra eso me rebelo. Por más que me digan que ahora están subiendo la base a $2.500, a partir de $2.500, no impuestos a mi clase trabajadora, ni a aquellos vulnerables de la patria, ni a aquella clase media que la necesitamos.
¿Y por qué la necesitamos? No solo por temas de solidaridad, porque las naciones que mayormente se desarrollan construyendo una gran clase media. Y no solamente que hay que mantenerla, sino que también hay que hacer que las personas que viven en condiciones de pobreza salgan de la pobreza, y que las condiciones, cuando salgan de las condiciones de pobreza, pasen a otro estrato, que es la famosa clase media, donde tengan ingresos y recursos para poder mantener una vida de bienestar y una vida digna. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo están a todos mis amigos de Ecuador, Latinoamérica y del mundo? El día de ayer, la Asamblea Nacional aprobó la Ley 669 de apoyo humanitario a causa del COVID-19. El resumen es que los asambleístas en mayoría votaron a favor de los empresarios, para que ellos sean quienes dictaminen qué pasará con sus empleados, eliminando todo derecho del empleado. Gracias a los asambleístas de Creo, de Pachacutic, de la Izquierda Democrática, y morenistas de Alianza País. Especialmente agradecemos a Vilma Andrade de la Izquierda Democrática, a Litardo, a Patricio Donoso de Creo, José Serrano, Elizabeth Cabezas, Pachala, Rina Campain, Yanine Cruz, César Carrión, entre otros más. Padres de arrasar el día de ayer en la Asamblea los derechos adquiridos por décadas de los trabajadores en Ecuador. Ellos son los responsables. Ahora se quedó congelada la ley 668 de ordenamiento de finanzas públicas, que refiere a los dineros del ISFA y del ISPOL. Hoy en la mañana la están retomando los asambleístas, que podría pasar por el Ministerio de la Ley si los asambleístas no la archivan. Es tan grave esta ley que impide la inversión social, elimina autonomía de universidades, GAT, IES, ISFA, ISPOL, etc. Nos arrasan. El escenario en este momento es que la ley no fue aprobada, y si no se le comunica al presidente, entra por el Ministerio de la Ley. Para que esto no suceda, hay dos opciones. La primera, se resuelve devolver al Ejecutivo para que la mejore y la vuelva a mandar a la Asamblea. O dos, archivar. Archivar, ¿sí? Esperamos hoy se archive la ley. O no bromeo, asambleístas, cuando digo que no vamos a ir a la calle a ciegas. Vamos a la casa de todos los asambleístas que nos dan la espalda, a que desde ahí nos expliquen por qué nos arrasaron. Si los ecuatorianos dejamos de comer para pagar impuestos y darles de comer a ustedes y a sus familias, y no solo eso, sino también para que nos roben millones. Y si no, preguntémosles a los asambleístas en general, o a ti, Daniel Mendoza, que por lo general nos amenazabas, y ahora vemos, eres un delincuente. Les aseguro que para ir a sus casas, asambleístas, nos harán calles de honor la policía y el ejército. Y créanme que ahí nos van a tener. Así que esperamos hoy se archive la ley, porque ayer nos arrasaron a los trabajadores en el Ecuador entero, aprovechándose de nuestra vulnerabilidad por el COVID-19 y que no podemos salir de nuestras casas. Y no vamos a salir a lo pendejo, créanlo, no lo vamos a hacer, porque no nos damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas al secretario particular del presidente Lenín Moreno, Juan Sebastián Roldán. Juan Sebastián, bienvenido a nuestro programa. Gracias, Janet, buenos días. Bueno, en estos días hay varios temas en el campo de lo político que quisiera analizar por usted, y quisiera empezar por esta vinculación ya al secuestro de Fernando Balda del expresidente Rafael Correa. ¿Cómo ve usted esa parte del panorama político? Qué grave, ¿no? Es muy grave que un expresidente esté vinculado con un caso de secuestro fuera del país de un opositor político. Creo que lo que está viviendo el país es la verdad de lo que se vivió durante mucho tiempo. Creo que los ecuatorianos tenemos que tomarnos en serio la gravedad de lo que eso podría significar para el futuro del país, para haber sentido lo que se vivió durante 10 años y esas prácticas mañosas que se vivieron durante tanto tiempo a la luz
pública y que terminan derivando en juicios que podrían terminar con una sanción muy grave para el expresidente, ¿no? ¿Y cómo podría afectar eso la realidad o el futuro, digamos, político y judicial? Creo que tiene dos lados. La primera, creo que es positivo que el Ecuador conozca la verdad. Los ecuatorianos solo podemos construir nuestra historia y construir nuestro futuro a partir de la verdad. Creo que eso es bueno. Y creo que es triste porque se revelan las prácticas mañosas del gobierno pasado en todas las áreas. Más allá de la discusión solamente del tema de la fiscalía, en todas las áreas que nosotros topamos en el gobierno, nos encontramos con procesos o de corrupción, o de mal manejo, o de despilfarro. No se pudo manejar así este país. El país se terminó tragando tanto dinero que podía haber servido para casas, para uniformes, para desayunos escolares. Es una pena. Vale aclarar, porque el expresidente Rafael Correa ya desde su cuenta de Twitter está pintando el tema de abuso político y judicial por parte del gobierno actual. Y hay que recordar que en Colombia el caso está absolutamente probado, el del secuestro de Fernando Valdés. Más, ya ha habido detenidos, incluso ya gente que ya cumplió su pena. Es decir, es un caso probado desde el cual recién la justicia ecuatoriana ahora está partiendo. Entonces también, y para poder analizar los otros temas, esta es una prueba de cómo se manejaba la justicia en el país. Imagínense lo grave que es que se dé un secuestro. Y cuánto más grave es que se vincule a las autoridades de otro país en ese secuestro para meter preso a un opositor político. Lo grave que eso significa para cualquiera de las personas que hoy día nos están viendo. Eso es vincular al Estado en los temas, en las minucias de las luchas particulares de un gobernante de turno. Es gravísimo. Pero además es gravísimo lo que eso significa como premonición de lo que se vivió en el gobierno pasado en general. La discusión, por supuesto, va a ser persecución política. El fiscal Pérez Reina es un fiscal de carrera de muchísimos años, nombrado por un Consejo de Participación Independiente, que lo que está haciendo es desenterrando un proceso que, como usted bien dice, en Colombia ya no solamente es que les metieron presos, sino que ya salieron de la cárcel. Aquí no se había tocado. Y la apuesta del presidente Moreno, sin duda alguna, sí es que hay independencia de poderes para que esos poderes puedan cumplir con su labor y, por ejemplo, decirle la verdad al Ecuador de lo que sucedió no solo en los últimos 10 años, sino en los últimos 30, 40 años. Pero esto sí es muy grave para el futuro del Ecuador. Es muy grave que el expresidente Correa esté en una situación de secuestro. Sí, ya va más allá de cualquier pensamiento o mal pensamiento que podía haber tenido la gente sobre el expresidente en el pasado. Destaco algo que usted acaba de decir para ir a la siguiente consecuencia de este evento. Y es que no se trataba de de un objetivo de Estado, de una idea del Estado ecuatoriano de resarcir derechos que se habían violado o de capturar a un delincuente. En este caso se trata de un tema privado, particular del expresidente Correa, en donde usó a las fuerzas estatales para secuestrar a una persona en otro país en complicidad con autoridades de ese país. Y si no me equivoco, y usted corríjame, eso se llama delito de lesa humanidad. ¿Hacia allá va quizás el proceso del presidente Correa? Habrá que preguntarle al fiscal. Para mí lo grave es pensar cómo un gobierno estaba preocupado de sus opositores aún fuera del país, en lugar de preocuparse de la criminalidad, ¿no? Las consecuencias de lo que nosotros vivimos en la frontera norte, lo hemos discutido aquí varias veces, Janet, son gravísimas. Y responden a que en lugar de haberse preocupado de controlar esa frontera, le impuso una inhabilitación para ejercer cargos públicos por 25 años. Tuvo el nombre de su padre y el cariño como norma. Dificultades que cuando tocan transforman, obstáculos conforman un temple regio. Entregas de comida luego del colegio. El dolor no tarda de pasar la barda. La vida le arrebata a su hermana Bernarda. Se emparda la pérdida al estudio y ella anidaba ese futuro en su puño. Beca tras beca, día tras día. El hijo de Norma se gradúa en economía. Aprende números, enseña letras. Indígenas escriben, le devuelven el quichua. La magia se produce, corazones se abren. Aquel que va a enseñar se lleva